El experimento 1006 probablemente es el más listo, poderoso y hábil de todas las criaturas. Con un programa he conseguido hackear el juego y ver al experimento 1006 de muy cerca. Es por ello que he recopilado toda la información tanto visual como auditiva de este experimento y vamos a sacar grandes conclusiones. Espero de corazón que os guste el vídeo, porque tiene mucho trabajo de investigación detrás. Pero antes que nada, muy buenas manada y bienvenidos a un nuevo vídeo. Vamos a dividir este vídeo en introducción al experimento, desarrollo del experimento y análisis final, que es el experimento 1006. Todo comenzó en el capítulo 1 con la cinta VHS negra que encontramos al terminar el capítulo. ¿Y cómo se llamaba esto? Se llamaba registro final del científico. Esta cinta de la que hablamos comienza con un científico muy misterioso hablando por primera vez sobre un prototipo, el experimento 1006. Al insertar la cinta en el televisor característico del juego, nos mostrará lo que parece ser un brazo largo, mecánico y esquelético que se extiende hacia la oscuridad. Una mano que anteriormente dio pie a muchas teorías. Algunos decían que era Huggy Wuggy. Incluso yo lo pensaba, pero después de mucho análisis, todos nosotros ya sabíamos que Huggy Wuggy no era el prototipo. Pero para confirmarlo en este capítulo 2, por medio de una cinta que os enseño después, se confirma que el experimento 1006 no es Huggy Wuggy, ya que Huggy Wuggy es otro número diferente. Vamos a oír de nuevo la primera cinta que encontramos y vamos a entender y recordar muchas cosas que antes no sabíamos, gracias al capítulo 2. Final log. In relation, experiment 1006, the prototype. Coordination and cooperation is evidently within his skill set, as well as the skill set of all other experiments of his type. Though still missing, today's events are no doubt in relation to him. His absence was a flaw in the scientific process, which should have under no circumstances been left unaccounted for. That's why I'm making this log, so that the same mistake won't be made twice. Any future experiments will need to be contained and disposed of in a secure location. I'm not worried about myself. One breakthrough and I'll be back. We must forge onwards in the name of science, whether those who are beneath us understand it or not. End of... Este científico habla de algo maravilloso, de un ser súper inteligente, coordinado, cooperativo y astuto. Además, parece estar muy orgulloso de su creación, a pesar de que esta creación está asesinando a gente a sangre fría. Como bien dice, este prototipo tiene que ser muy superior a todos, tanto física como mentalmente, ya que, por ejemplo, Mommy Longlegs tiene una coordinación increíble, ya lo habéis visto en el capítulo 2, y parece muy inteligente, se comunica con nosotros, a pesar de... Bueno, no voy a hacer spoilers. Bueno, pues el 1006 está muy por encima de Mami, tanto mentalmente como físicamente, y además incluye las habilidades de los demás experimentos. El 1006 es una creación monstruosa, que tiene las mejores habilidades de cada uno, debido a que unos humanos quisieron jugar a ser dioses. A esta criatura le gusta demasiado la sangre, y eso nos lo muestran en este VHS, donde está masacrando a todo adulto, adolescente o niño que pasa por ahí. Desarrollo del experimento. Vamos con el desarrollo. Después de esta cinta estuvimos mucho tiempo sin saber nada más del experimento 1006. Estábamos tristes, pero cuando menos lo esperábamos, oculto entre las sombras, descubrimos algo nuevo increíble que os explico a continuación. Todo comenzó con un nuevo teaser de Mommy Longlegs, donde parecía en la foto que lo más interesante era ella, Mami. Estuvimos analizando mucho esa imagen. Al principio parecía una araña, pero con la ayuda de todos vosotros en directo, al final descubrimos que esa mano era del experimento 1006. Eso era algo increíble, ya que era la primera vez que veíamos la imagen del 1006 fuera de la televisión del capítulo 1. Fue algo que nos emocionó mucho. Incluso pensamos que el prototipo podía aparecer en el capítulo 2. Comenzaron los rumores. Empezamos a jugar el capítulo 2 y estábamos muy emocionados pensando que el experimento 1006 podía ayudar a Mommy, ya que vimos en esa imagen que convivían juntos en la misma zona. Seguramente se coordinaban entre ellos, se conocían y tenían algún tipo de vínculo de amistad o familiar. Pero la desilusión nos invadió mientras jugábamos el capítulo 2 cuando únicamente encontramos una cinta VHS de nuevo. Era un rayo de esperanza para seguir conociendo más cosas del experimento 1006,
Pero bueno, nos dieron más datos, así que vamos a escuchar los secretos de esa cinta y los analizamos. Log code 08502. In relation, experiment 1006, the prototype. A close call occurred this week in which he nearly breached containment. The prototype seemingly disassembled the digital alarm clock within his room and utilized the battery, along with several other components, to create a laser pointer, which he then fired into the security camera, disabling it. These actions allowed him 28.3 seconds completely unmonitored. Once function returned to the camera, the room appeared to be empty. One surveillance specialist went in to confirm his absence. However, upon opening the door, she realized that the prototype had hidden in one of the camera's blind spots. The prototype attempted to escape through the open door. However, another surveillance specialist was able to remotely relock the door, despite the other specialists still being inside. One casualty occurred. The prototype seems to possess an unprecedented level of intelligence, beyond that of all other test subjects, as well as an alarming willingness to commit violence. Further suppression treatments will need to be enacted to ensure that no other experiments develop these qualities. Experiment 1170, Huggy Wuggy, remains the optimal outcome due to his sufficient intelligence paired with maximum obedience. End of log. Como ya habéis oído al comenzar esta cinta, el científico dice código de registro 08502. ¿Qué significa esto? Pues como ya sabemos, los científicos siempre tienen que dejar constancia por escrito y por audio de todos sus progresos frente a los experimentos. En este audio nos está diciendo que llevan más de 8.502 registros. Esos son más de 8.502 datos respecto a todos los experimentos con los muñecos de la fábrica. Para demostrarnos la inteligencia que tiene el experimento 1006, nos cuenta un terrible hecho ocurrido en la celda de este prototipo. Cuando estaba en su habitación, en su habitáculo, desarmó un reloj y usó la batería y otros objetos para crear un láser que deshabilitó la cámara de vigilancia para así no ser grabado e intentar algo terrible. Los guardias, al mirar la cámara, no veían al experimento. Se asustaron mucho. Fueron 28,3 segundos sin cámara de vigilancia. Tan solo hicieron falta estos 28,3 segundos para que el 1006 hiciera algo muy turbio. Los vigilantes, al no verle por las cámaras, se asustaron mucho, pensando que este se había escapado. Y uno de ellos corrió hacia la celda. Cuando estaba dentro, comprobaron que el ser malvado, el experimento, les había engañado. No se había escapado, únicamente se encontraba en un punto muerto de la cámara donde era indetectable, donde no se le podía ver. Y cuando estaba a punto de escaparse, otro vigilante, por medio de control remoto, activó la puerta y la cerró, evitando así que el experimento se escapara. Pero esto no acaba felizmente, ya que el vigilante se quedó atrapado en la habitación y podéis imaginar lo que le ocurrió. Fue asesinado brutalmente. Esto nos enseña varios hechos que vamos a analizar. El experimento busca la violencia por violencia. Es un psicópata que actúa únicamente para derramar la sangre de los humanos que encuentra a su paso. Además, tiene una inteligencia mucho más desarrollada de lo que creíamos, mucho más increíble que muchos humanos, ya que únicamente con un reloj y algún objeto que encontró por la habitación fue capaz de crear un láser que deshabilitó las cámaras y además engañó a los vigilantes escondiéndose. Estamos hablando de un ser muy superior intelectualmente. Este científico también nos dice que esto nunca más tiene que volver a ocurrir y que deben meter medidas mucho más estrictas para los experimentos. Aunque este audio que oímos ocurre mucho antes de la masacre ocurrida con la primera cinta en el capítulo 1, ya que en este vídeo hablan de Huggy Wuggy, es decir, esta cinta es anterior a que Huggy Wuggy se revelara. ¿Por qué? Pues como ya decíamos, porque en esta cinta el científico confirma que Huggy Wuggy es el experimento perfecto, ya que es mucho más obediente y tiene la inteligencia justa para usarla a su favor y que no se rebele contra ellos. Vamos, que está diciendo que tiene la inteligencia justa para no cagarse encima. Pero nosotros ya sabemos que en un punto del camino Huggy se rebela y también empieza a asesinar gente. Muchos muñecos lo hacen, no solo Huggy. Mi teoría es que cuando el experimento 1006 se escapa de la celda, poco a poco comienza a corromper a los demás muñecos con almas de niños dentro para que se cree una rebelión contra todos los malvados científicos, que no sé si lo sabéis, pero al fin y al cabo son los malos en esta historia, a pesar de que nos intenten hacer ver que los malos son los muñecos. Pero ¿quién creó
a esos muñecos, pensadlo, iros a una esquina a pensar. Y por fin el análisis final, que es el experimento 1006, pues como ya sabemos, está por encima de todos en la pirámide evolutiva de Poppy Playtime. No es un juguete, no es algo que querían vender al público como los demás juguetes. Seguro que los científicos necesitaban algún híbrido superior a todos los muñecos que existían. ¿Pero para qué necesitaban esto? ¿Por qué crearon esta aberración, este monstruo? Pues porque Playtime Co. estaba jugando a ser Dios. Todos esos muñecos como Huggy Wuggy, Kissy Missy, Mommy Longlegs, de momento eran fieles a sus creadores, pero podrían rebelarse en un futuro y volverse contra ellos. Es por ello que tuvieron que crear una monstruosidad que pudiera controlarles en caso de rebelión. Pero todo esto les salió mal, ya que el experimento 1006 era más inteligente incluso que los científicos y no estaba dispuesto a ser la mascota de nadie. Es por ello que en su mayor objetivo era liberarse y aliarse con los demás juguetes, explicándoles que lo que estaban haciendo con ellos era horrible. ¿Y qué es el experimento 1006? Pues en esta imagen, usando un programa de hackeo, podemos acercarnos y comprobarlo. Confirmado que el experimento 1006 tiene restos humanos como dos huesos que vemos. Comencemos desde delante hacia detrás. Sus dedos son extremadamente largos. Están hechos de metal. Los puntos de flexión están marcados por unas bolitas redondas que permiten articularlos. Esto es mecánico. Esto no es de ninguna persona. Además, la terminación de los dedos es en garra completamente. Puede prensar, puede agarrar y además son unas manos enormes, gigantes para destruir, para desechar, para aniquilar. Ahora viene lo turbio. En el antebrazo tiene dos huesos humanos reales cruzados. Además, a mí al principio me parecía que tenía venas humanas, pero no, es una mezcla. Según parece, son una especie de cables, pero que no me extrañaría nada que dentro de esos cables gruesos llevara sangre humana que hiciera que los conductos funcionaran mucho mejor que cualquier cable de electricidad. Eso sería absolutamente increíble. La parte de atrás también está formado de un hierro forjado en el que se puede observar una mezcla de los cables que os he dicho, así como de la materia prima construida del experimento 1006. ¿Y qué tamaño tendrá el experimento 1006? Pues fijaos, veis su mano, ¿verdad? Veis la mano enorme, gigante, monstruosa. Pues este experimento tiene que ser gigante, mucho más grande que Mami, mucho más grande que Huggy Wuggy, tiene que ser una bestialidad. Han creado un híbrido entre humano y máquina, monstruoso. Además tiene una inteligencia bestial. Esa inteligencia tiene que ser una de dos, porque tiene el alma de alguien, porque le han conseguido traspasar el cerebro de alguna persona, porque se mueve y es más inteligente que cualquier científico que hemos visto en Poppy Playtime. Me ha costado mucho este análisis, chicos. Suscribíos, darle mucho amor a este vídeo, pero esperad. Ya sabéis que últimamente metemos una frase secreta para que los más fieles de la manada que llegan al vídeo puedan ponerlo en los comentarios. La frase secreta es: libertad para el experimento 1006. Y solo me queda dar las gracias con una voz especial. Con una voz de bebé a mis miembros. Os quiero. Gracias, miembros de corazón. SDM Rumia, Guiller68, Daniel Álvarez, Derek, Ginichi, Nati Solís, Cris Salas, Laura Noriega y Ataru. Sois muy grandes. Espero que tengáis un gran día, ánimo, fuerza y éxitos.